Como usted nos lo pidió, que desglosáramos el tema de la reforma judicial, ¿qué es la reforma judicial? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son algunos de los cambios que quieren hacer? Incluso, ¿qué significa eso que perdería la imparcialidad de su autonomía? ¿Cuánto costaría votarlo? Que es de lo que no ha quitado el dedo del renglón Morena, entre otros, y nos pedía que trajéramos un experto en derecho para entenderlo de una mejor manera, y le agradezco mucho que para ello justamente nos acompañe esta mañana aquí en el estudio el licenciado Hassan Franco Ruiz, el presidente de la Federación Estatal de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados, la FEDABO, aquí en Baja California. Licenciado, bienvenido, qué gusto tenerte de regreso, muy buenos días. Muchas gracias, David, buenos días a tu auditorio, y pues ya estoy inventariado, ¿verdad? Aquí en Ya, el pero qué radio. bueno porque nos ayudas mucho a entender asuntos que ya te decía, y la verdad es que hay que decirlo tal cual, que sobre todo si de por sí hay tantos temas de la administración pública de los cuales los ciudadanos de a pie conocemos tan poco, o sea, cómo funcionan, cuáles son las atribuciones, las limitaciones, qué puede hacer, qué no puede hacer. Cuando hablamos del Poder Judicial, que evidentemente también está intrínsecamente relacionado con el derecho, como también todo lo demás que se rige en función de ello, menos conocemos. Partamos del principio. Si yo te digo, ¿qué es eso de la reforma judicial? ¿De dónde partirías? Primero debemos de entender que los jueces, magistrados y ministros están en su cargo no por ser populares, sino porque desarrollan un trabajo técnico. Esa es la realidad, es un trabajo muy técnico y se requiere de una carrera judicial y se requiere de muchos años de experiencia. Yo lo he citado en otras situaciones, no podemos poner a un joven de 5 años egresado de la universidad o de la carrera de medicina a operar a corazón abierto. Algo similar es esto. Los asuntos que resuelven los magistrados o los ministros son asuntos sumamente técnicos que ni siquiera los abogados litigantes muchas veces estamos capacitados para resolver. En el tema de la reforma judicial, pues es evidente que todos queremos un cambio y la reforma judicial se necesita. Yo creo que algún ciudadano de los que te escuchan, algún familiar de estos ha estado envuelto en algún juicio o ha sido víctima o ha tenido que demandar por alguna situación, y pues sabemos que es lenta la justicia. Sabemos que muchas veces los abogados litigantes no le explican al ciudadano de una manera clara que lo entienda, como atinadamente lo dices tú, porque son cuestiones muy técnicas. Yo comparo la profesión del derecho mucho con la medicina. El doctor muchas veces tiene la facilidad porque sentimos el dolor. Sin embargo, en el derecho no estamos sintiendo, nos lo tienen que explicar la problemática técnica, y ahí es donde entra esto. La reforma judicial no es del todo malo, tiene cosas buenas, y también es cierto que los mexicanos necesitan una reforma judicial. Esa es la realidad, ¿verdad, David? Porque hay otra cosa que no podemos negar, tenemos una asignatura pendiente muy grande en materia de justicia, y esto pues, está intrínsecamente relacionado con el Poder Judicial. Pero ahora, cuando se habla tanto de que por un lado los que están a favor de la reforma judicial dicen no se va a perder la autonomía, no se va a perder la imparcialidad, los que están en contra dicen claro que se va a perder todo eso, y va a haber intromisión de los poderes ejecutivo y legislativo. ¿Cómo entender esa otra parte? Mira, primero debemos de entender que esta reforma que está planteando el Ejecutivo, que básicamente es quien mandó la iniciativa a la Cámara de Diputados, no va encaminada, y lo digo con mucho conocimiento de causa porque ya la leí completita, no va encaminada a mejorar la impartición de justicia, va encaminada a poner jueces y magistrados y ministros. Realmente ese es el punto medular de la iniciativa. ¿Cómo yo voy a poner, o cómo los mexicanos ahora vamos a escoger a nuestros jueces y nuestros ministros? Y eso de entrada pues no es garantía de que ahora ya vamos a tener una mejor impartición de justicia. Eso es obvio. El hecho de que cambie la manera en cómo los escojo no significa que esos que escogí van a ser los mejores para impartir justicia o se va a acabar la corrupción. Para esto necesitaríamos mecanismos de transparencia, mecanismos de control y confianza, evaluaciones constantes y saber quiénes son realmente quienes están ahí. La iniciativa menciona que vamos a escogerlos por voto popular, que creo que es lo que ha sonado más. Sin embargo, ese voto popular no va a surgir de la nada. El legislativo y el ejecutivo van a mandar 10 propuestas. El judicial va a mandar 10 propuestas.
Entonces, ¿qué significa esto? 10 Sí, 10 cada uno. 10 perdón, cada uno. Perdón por interrumpirte, pero para entenderlo bien. 10 cada uno para cada puesto. Exactamente, por jurisdicción o por suscripción. Ajá. Okay. O por circuito, si lo hablamos de los magistrados que están por circuito, ¿no? El nombre sería por circuito, el nombre técnico. Entonces, sí existe una intromisión de los otros dos poderes, claro que le existe, porque el legislativo y el ejecutivo están poniendo a los jueces, a los magistrados. 10 de un lado, 10 de otro, 10 el Poder Judicial, 20 contra 10, el legislativo y el ejecutivo. ¿Quién va a ganar? El partido que esté en el poder. Ahorita están unos, mañana van a estar otros. No se van a quedar siempre el mismo color, va a evolucionar como evoluciona todo. Entonces, y le vamos a dejar esta reforma a nuestros hijos y a nuestros nietos, donde sí existe una invasión de los otros dos poderes al judicial. ¿Por qué creemos que se pierde la imparcialidad? Porque es evidente que los magistrados o los jueces que llegaron y que transitaron de una propuesta del legislativo, donde la mayoría del partido en el poder los colocó en ese puesto de impartidores de justicia, pues ellos ya tienen un compromiso con aquellos, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy, muy, muy básico, y yo creo que todos los mexicanos sí podemos entender esa parte. Es evidente que el partido que está en el poder va a poner a los jueces y a los magistrados, según la iniciativa, ¿verdad? Ahora, ¿esto aplicaría para cualquier tipo de juez o magistrado? Digo, porque podemos hablar, a lo mejor me voy a salir un poco, no sé si me estoy saliendo un poquito del entendimiento del tema, licenciado, pero podemos hablar desde un juez municipal hasta un magistrado de la Suprema Corte. No, la iniciativa solo está hablando ahorita de materia federal. Sin embargo, del Poder Judicial Federal. Sí, correcto. Hablo magistrados de los tribunales colegiados, o sea, federales y ministros. Pero evidentemente, de pasar la iniciativa, pues se tienen que empezar a armonizar las leyes, ¿verdad? Se van a tener que empezar a armonizar las leyes de los estados. Hay uno de los puntos clave que no se ha hablado. Sí, porque ahorita la discusión está ahí arriba, ¿verdad? En San Lázaro, entonces, en la Cámara de Diputados. Entonces es evidente que si esto pasa, surte sus efectos la iniciativa, el presidente no la va a vetar, entonces va a surtirnos a todos los mexicanos, va a afectar al Poder Judicial y, como bien dicen los diputados inicialistas, en el primer trienio del 2025 vamos a estar votando jueces y magistrados. Y te doy un dato que lo platicábamos ahorita. Solo en Ciudad de México, los ciudadanos de aquella entidad van a votar a 2,088 jueces y magistrados. 2,088 perfiles que nuestros hermanos de Ciudad de México van a tener que revisar. ¿De acuerdo? Y eso nos va a costar solo en Ciudad de México 5,000 millones de pesos más al INE. Yo creo que 5,000 millones de pesos invertidos en el Poder Judicial, en filtros de control, en el Consejo de la Judicatura, ayudarían bastante. ¿El Consejo de la Judicatura, cómo podemos entenderlo? El Consejo de la Judicatura, para que nos entiendan los ciudadanos, es el referee, el árbitro de los jueces. Es el control interno. Es el control interno, es lo que llamarían para la policía municipal asuntos internos. Resuelve los conflictos, en efecto pone los exámenes y en efecto también califica a los jueces, ¿verdad? Entonces vamos a pensar, el director de la escuela del Poder Judicial. O sea, es un órgano que incluso podría remover un juez en determinado momento si se le dieran las la iniciativa, que si bien es cierto le cambia el nombre al Consejo de la Judicatura, que eso es irrelevante, también lo platicábamos ahorita, en este país le cambiamos el nombre a todas las dependencias dependiendo de nuestros intereses políticos. La iniciativa sí trae buenos argumentos con respecto al Consejo de la Judicatura, les da más facultades a los jueces que formen parte del Consejo de la Judicatura, lo cual creemos que ahí es donde está el fortalecimiento. Ahí. Yo lo platicaba con un compañero tuyo la semana pasada. Imaginemos a un ciudadano que quiere competir por el circuito de Tamaulipas en materia penal, o en Michoacán, en materia penal, donde los índices delictivos son muy altos. La iniciativa dice, tú, candidato que quieres ser magistrado, no vas a tener presupuesto, tú. ¿Y cómo vas a hacer campaña? Pues averíguatelas. Pero yo quiero ser el magistrado por el circuito penal de Michoacán.
yo les dejo a los ciudadanos, ¿quién lo va a financiar? ¿Quién lo va a financiar? Ahí me quedo. Sí, claro, me queda perfectamente clara la respuesta y yo también ahí me quedo. Y me regreso a algo que me llamó mucho la atención con el ejemplo que nos diste, licenciado, de la Ciudad de México. Algo muy básico es, en el momento en que si todo esto se aprueba y va como se está planteando y lo tengamos que votar, ¿a qué horas? Número 1, voy a revisar todos esos perfiles para votarlos. 2, ¿qué voy a entender de esos perfiles si yo no sé nada de derecho? Y entonces, ¿cómo voy a decidir por quién voto y cuál es la mejor opción? Y 3, me huele, perdón, y es una opinión muy personal, no tiene que ver con la parte técnica, sino con una percepción, y me huele a un alto abstencionismo, que ya sabemos, y eso sí lo puedo decir, que políticamente está probadísimo, que el alto abstencionismo lo que hace es beneficiar al partido que en ese momento está en el poder. Ese es el otro punto de la imparcialidad. Se va porque mencionaba un abogado que estaba a favor y decía, ¿por qué va a haber imparcialidad si el Poder Judicial va a poner también 10? Porque el abstencionismo va a beneficiar al partido que movilice sus votos. O sea, no tapemos el sol con un dedo. Los partidos políticos movilizan sus votos, independientemente si es una conducta tipificada o no. Entonces, ¿qué pasa con el ciudadano que no es afín a un partido político y que le gusta votar a conciencia? Pues no va a conocer 2088 perfiles en Ciudad de México y a lo mejor no sale a votar por jueces y magistrados, o a lo mejor sale a votar y tacha la boleta. Este ejemplo ya se dio en el país vecino de Bolivia, donde también tienen este sistema, y platicaban expertos, abogados, allá decían, subimos del 35% al 75% en votos nulos y abstencionismo. Entonces, este otro 25% oscila, pues lo agarra el partido en el poder. Ajá. Y ellos son los que se quedan. Entonces, sí necesitamos una reforma judicial, sí tiene cosas buenas la reforma judicial, pero los abogados colegiados, y voy a tener reunión el lunes con las otras agrupaciones estatales y federales, lo que queremos realmente es que nos salga peor el remedio que la enfermedad. Y que nuestros hijos o nuestros nietos no vayan a pagar eso, porque es una reforma constitucional, la última fue en 1994. Entonces, si quedamos con este modelo, pues estamos hablando de que así se va a impartir justicia en los próximos 30 años, ¿verdad? Y en 25 años vamos a pagar las consecuencias, o antes tal vez. Claro, pero de no tener filtros. Creo que todos los elementos que has dado son muy importantes, incluyendo la parte de los perfiles, cómo los podemos analizar y el costo. O sea, ¿qué pudiéramos hacer con ese dinero? Pues muchísimas cosas, pero finalmente esto, entonces pues, yo le veo una lectura más política que técnica, o sea, un fin más político que de resolver el tema pendiente del judicial. Sí, hay un tema muy importante porque también hay desconocimiento sobre la función de la Corte, y es importante que el ciudadano entienda que los ministros, no es una instancia judicial. Los ministros de la Corte, los señorcitos esos que vemos con la bata y que últimamente han sido muy famosos, son un tribunal constitucional, donde la mayoría de los juicios que ellos resuelven son controversias entre autoridades. Son conflictos entre el legislativo y el ejecutivo, entre los estados. Sí llegan asuntos de ciudadanos, pero son realmente muy pocos. Entonces, ese tribunal constitucional es también como un policía de tránsito que revisa que no rompamos las leyes constitucionales. El ejemplo lo vivimos en Baja California, y lo vivimos muy claro con un gobernador que intentó cambiar su periodo constitucional de 2 años a 5 y lo consiguió. A ver, hagamos un recuento rapidito de ese tema, licenciado, porque hay que recordar que aquí, violando la Constitución, lo aprobó el Congreso de Baja California en esa legislatura. Los diputados que estuvieron en aquel momento consideraron, vamos a utilizar consideraron que era correcto lo que el gobernador estaba haciendo. Ya los magistrados de la Suprema Corte les dijeron lo que eran. Sí. Pero bueno, 2, se dan, y corrígeme si estoy mal en el caminito y si hay algo importante en medio que no esté mencionando, pero 2, esto es objeto de recursos, y aquí los tribunales estatales dicen, sí, va, perfecto, avanza, ley Bonilla aprobada, palomita, ¿correcto? No, eso interponen una controversia constitucional, porque el gobernador fue, diputados de oposición, que creo que quedaron 1 o 2, porque el Congreso arrasó, organismos de la sociedad civil y partidos políticos interponen una controversia constitucional. Por eso el expediente llega a la Suprema Corte. Este ejemplo es el que le doy a los ciudadanos.
Al ciudadano, el ciudadano, David, al que le quitan su casa, el que no puede ver a sus hijos y el que está detenido, están resolviendo los jueces ahorita, mientras tú y yo estamos platicando ahí en la vía rápida, están resolviendo esa situación. No lo está resolviendo la Corte. La Corte está resolviendo controversias constitucionales como la del gobernador Bonilla. Entonces, al ciudadano de a pie, el impacto de la impartición de justicia está aquí en el Estado. Ahorita, en este momento, hay un juez resolviendo si una señora va a recuperar su casa o no, si un padre va a ver a su hijo o no, o si un ciudadano va a salir en libertad o no. En este instante, aquí, en Tijuana, allá en la Corte, están resolviendo situaciones como las de Bonilla, donde hay una controversia constitucional. Entonces, el gobernador dice, yo no me quiero quedar 2, me quiero quedar 5. Los diputados dicen, a favor. La oposición dice, violación a la Constitución. Se va a la Corte estudia y dice, señor, usted está violando la Constitución, no pasa, y va para atrás. Yo pongo el ejemplo. Si estuviéramos en el modelo en el que el legislativo y el ejecutivo pone a los jueces, ¿hubiera pasado esa ley o no hubiera pasado? Porque el partido en el poder fue quien puso a los ministros. Esa es perder la imparcialidad y perder el tope del techo, porque entonces vamos a estar ante candidatos o ante figuras o ante violaciones a la ley donde los ministros van a tener que tomar decisiones políticas. Claro. Y que ya trae un compromiso ahí arrastrando. Que ese es el mayor ejemplo. Fíjate, qué buen ejemplo, porque con ello podemos entender cómo también tenemos como ciudadanos que asumir que no conocemos cómo funciona nuestro sistema judicial. No sabemos, y las instancias. Ajá, no sabemos las instancias, no conocemos los niveles, no sabemos cómo se dio un proceso y ahora quieren que lo votemos. Me comentaba un abogado, por el amor de Dios, y me decía, mira, el ejemplo más grande de corrupción de la Suprema Corte es el caso Lozoya, está libre. El caso Lozoya fue un arreglo entre la Fiscalía y el Ejecutivo. Nunca su caso llegó a la Suprema Corte. Hay que entender y no confundirnos. Bueno, yo tengo el pretexto de que yo no soy abogado, pero este caso, como dices, es un abogado. O sea que también hay una carga ideológica muy fuerte. Exactamente. Que es parte de esta preocupación. Exactamente. Ahora, el tema del voto popular, pues, nos lleva a lo costoso y nos lleva a los perfiles que tendrían que revisar todos los ciudadanos, ¿verdad? Como el ejemplo que te doy, solo en Ciudad de México, 2,088 participantes. Qué numerote. Oye, Lick, se nos acaba el tiempo. De hecho, ya no se nos acabó hace ratito el tiempo. Ya nos tenemos que ir a corte. Hasta el momento, en este nivel de entendimiento que logramos el día de hoy, muchas gracias por ello, ¿qué nos podrías ofrecer a manera de conclusión o a manera de, a lo mejor, lo que nos tenemos que quedar reflexionando desde la ciudadanía en este momento de incidencia en el que se está discutiendo, aunque muchos pensemos que pues, esos foros son más bien un teatro que otra cosa, pero esa es una opinión. Finalmente ahí viene, se va a proponer, lo van a votar con la nueva legislatura en septiembre. ¿A dónde tenemos que voltear los ciudadanos en este momento y a dónde tenemos que cuestionar? El ciudadano, el poder de los mexicanos está en la urna, en el voto, ahí donde nosotros nos podemos manifestar. Esto ya está en manos de los diputados allá en San Lázaro y de la Cámara de Origen y Revisora, diputados y senadores. Nosotros decimos, ocupamos una reforma judicial, sí, tiene cosas buenas la reforma judicial, sí, pero tenemos que ver que no salga peor el remedio que la enfermedad, porque nuestros nietos los van a pagar. Y hasta que nuestros hijos y nuestros nietos puedan votar, es cuando va a dar vuelta la rueda. Entonces, pues parece que no vivimos 70 años cautivos con un solo poder, ¿verdad? Para allá vamos otra vez. Qué tremendo. Gracias, Lick. Te esperamos por aquí de regreso muy pronto. Mientras tanto, pues muchas gracias por este tiempo y que tengas un excelente día. Gracias, David, por el espacio. Es el licenciado Hassan Franco Ruiz, presidente de la Federación Estatal de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados, la FEDABO aquí en Baja California.